Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. El oro noquea al euro. Ya es el segundo activo de reserva internacional entre los bancos centrales de todo el planeta. Veámoslo. El dólar es desde hace décadas la moneda internacional de reserva por excelencia. Sin embargo, durante los últimos años, tanto como consecuencia de los persistentes déficits públicos de los Estados Unidos que erosionan la estabilidad de valor a largo plazo del dólar, cuanto también por la utilización política en las sanciones occidentales contra Rusia por su invasión de Ucrania, tanto por un motivo como por el otro, los bancos centrales internacionales han comenzado a observar con algo más de recelo al billete verde. Y por eso, hace algunos días, el Banco Central Europeo creyó haber encontrado una ventana de oportunidad para el euro. Si al menos en parte el dólar iba hacia abajo dentro de las reservas internacionales de los bancos centrales, ¿acaso esa pérdida de cuota de mercado del dólar pudiera ser reemplazada, pudiera ser absorbida por el propio euro? Desde su punto de vista tenía lógica. Si el dólar ya no tira tanto, entonces lo que comenzará a tirar mucho más es el euro. Pero hete aquí que también hace unos días el propio Banco Central Europeo constató que el activo que está ganando peso en las reservas internacionales de los bancos centrales a costa del dólar estadounidense no está siendo el euro, sino más bien el oro, hasta tal punto que este metal precioso se ha convertido en el segundo activo de reserva internacional de los bancos centrales, solo después del dólar. El plan B de los bancos centrales internacionales frente al dólar no está siendo el euro, sino más bien el oro. Como podemos observar en este gráfico, el peso del oro en las reservas internacionales de los bancos centrales ha superado recientemente el 20%. El 20% de todos los activos que mantienen los bancos centrales como reservas internacionales lo mantienen en forma de oro, por encima de su cartera de euros, que pesa en torno al 16%, y aún por debajo de los dólares que mantienen dentro de esas reservas internacionales, que constituyen cerca del 46% del total. ¿Y por qué durante los últimos años ha aumentado tanto el peso, la importancia del oro dentro de las reservas internacionales de los bancos centrales? Pues esencialmente por dos razones. La primera razón es que el incremento del precio internacional del oro hace que una misma cantidad física de oro valga mucho más que antes y, por tanto, que pese más dentro de la cartera de los bancos centrales. Pero, por otro lado, porque los bancos centrales durante los últimos años han sido intensos compradores netos de oro. Es más, una de las causas que explica por qué el precio internacional del oro se ha incrementado tanto durante los últimos años es justamente esta, que los bancos centrales se han convertido en fuertes compradores netos de este metal precioso. Por tanto, si la cantidad física de oro que tienen los bancos centrales aumenta y a su vez el precio de ese oro también se incrementa, pues entonces las reservas crecientes de oro se revalorizan y ganan peso dentro de la cartera de liquidez internacional de los bancos centrales. Pero ¿por qué, en contra de las expectativas del Banco Central Europeo, los bancos centrales internacionales pueden preferir el oro al euro?
¿Por qué la deteriorada demanda del dólar no va correlativa con una aumentada demanda de euros y sí, en cambio, con una acrecentada demanda de oro? Antes de responder a esta cuestión, dejadme que os recuerde que si queréis obtener exposición financiera al precio del oro, esto es algo que podéis hacer a través de fondos de inversión regulados dentro de la Unión Europea y que podéis adquirir a través de diversos brokers, como por ejemplo el que apadrina este vídeo, Freedom24. Por ejemplo, a través del fondo eShares Physical Gold podéis adquirir participaciones en un fondo que invierte directamente en oro físico. De esa manera se consigue una máxima correlación entre el precio de esas participaciones y el precio del oro, al tiempo que se ve incrementada la liquidez de esas participaciones respaldadas por oro frente a la liquidez que tendría el oro físico. Resulta mucho más fácil de comprar y de vender y mucho más barato las participaciones que el oro físico. O a su vez, si uno quiere adquirir una exposición acrecentada al precio del oro, esto es algo que se puede hacer a través del fondo eShares MSCI Global Gold Miners, un ETF que invierte globalmente en acciones de mineras de oro. La volatilidad de las participaciones de este ETF será ampliamente superior a la del fondo que invierte directamente en oro físico, lo que significa que tenderá a revalorizarse más cuando el precio del oro aumente, pero también que tenderá a caer más cuando el precio del oro se reduzca. De ahí que pueda ser una opción de inversión interesante para aquellos perfiles de ahorradores más agresivos y que tengan una perspectiva más alcista y más optimista sobre el precio futuro del oro. Todos estos instrumentos cotizados y muchos otros, más de 3.600 ETFs distintos, todos estos instrumentos cotizados están disponibles a través del broker de Freedom24, una plataforma regulada en Europa bajo las normas MiFID II y que está supervisada por la Comisión de Mercados y Valores de Chipre. Si quieres obtener más información sobre Freedom24, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Entonces, ¿por qué los bancos centrales internacionales prefieren incrementar sus reservas de oro a costa de reducir las de dólares en lugar de aumentar sus reservas de euros a costa de las de dólares? ¿Por qué prefieren el oro al euro? Pues en esencia porque el oro es un activo real sin riesgo de contraparte, mientras que el euro es un activo financiero, es una deuda del Banco Central Europeo que sí tiene, en consecuencia, riesgo de contraparte. Vamos, que el oro no puede ser impagado, mientras que el euro, como el dólar, sí puede serlo. Por ejemplo, una forma muy clara de impagar el euro sería con una altísima inflación. El Banco Central Europeo se ha comprometido a que a largo plazo la inflación anual promedio del euro ronde el 2%. Si por el contrario la inflación del euro fuera muchísimo más alta, el Banco Central Europeo estaría incumpliendo su compromiso con respecto al euro. Este temor, el temor de una inflación estructuralmente más alta que aquella que se han comprometido, que se han obligado a respetar los bancos centrales, está de hecho detrás de parte de la caída de la demanda internacional de dólares. Exceso de deuda pública en dólares, mayor probabilidad de inflación en dólares y por tanto menor atractivo del dólar como reserva internacional de valor. Pero también existe una segunda forma en la que los bancos centrales pueden impagar sus pasivos materializados en sus divisas, materializados en el euro o en el dólar. Y esa segunda forma consiste esencialmente en expropiar los dólares o los euros a sus tenedores, es decir, no reconocer a los tenedores de dólares o de euros como acreedores de los bancos centrales. Esto es lo que sucedió justamente con el Banco Central de Rusia, cuando tanto la Reserva Federal estadounidense como el Banco Central Europeo le expropiaron sus reservas internacionales en dólares o en euros, y esto, claro, es lo que podría volver a suceder en el futuro con respecto a otros bancos centrales extranjeros que no estén alineados con los intereses geopolíticos de Estados Unidos o de la Unión Europea.
Obviamente, esta última modalidad del riesgo de contraparte del euro es crucial para muchos bancos centrales internacionales. Si justamente están huyendo del dólar por el riesgo de que la Reserva Federal en un futuro enfrentamiento les pueda expropiar el valor que tengan atesorado en dólares, ¿qué sentido tiene que salten del dólar al euro cuando el Banco Central Europeo, aliado grosso modo de la Reserva Federal, les puede hacer exactamente lo mismo? Por eso, la caída relativa del dólar dentro de las reservas internacionales de los bancos centrales no está yendo de la mano de un ascenso correlativo del euro, sino más bien de un ascenso correlativo del oro, porque el oro es un activo real sin riesgo de contraparte y por tanto sí constituye una alternativa real y razonable al dólar. Y de ahí el sorpaso que acaba de darle el oro al euro como segundo activo dentro de las reservas internacionales de los bancos centrales. En realidad, la única cuestión que nos queda por resolver de cara al futuro es si ese sorpaso del oro también llegará a dárselo al propio dólar.